Buenas tardes, licenciado. Bien, gracias. ¿Qué tal está? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Me alegro que... Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Baker. Buenas tardes, Víctor. Espero se encuentren muy bien. Yo sé que tal vez están cansados de su actividad. Buenas tardes, Darwin. Joel, espero te encuentres bien. Bueno, el día a día de las actividades definitivamente son cansadas, ¿verdad, compañeros? El trabajo y las diferentes actividades del día a día, ¿verdad? Pero yo creo que ya están por un paso por terminar ustedes sus estudios en la universidad, ¿verdad? Ya poder tener su cierre de penso. ¿Quiénes cierran este año sus cursos? Hay varios. Hasta el otro año, Lick. El otro año. Qué bien, compañero. Bueno, entonces, prosiguiendo ahí con la clase que tenemos, hoy vamos a seguir directamente con el sistema constitucional de garantías, lo que estábamos viendo en el material de ayer. Vamos a continuar con ese tema en cuanto a los sistemas constitucionales, para que ustedes puedan llevar el orden en cuanto a en su asistencia, ¿verdad? Que tienen que estar poniendo qué temas se están poniendo. Ese tema es el que vamos a proseguir con el día de hoy. Entonces, pueden ubicar su material que les compartí. Licenciado, disculpe, fíjese que se me cortó la señal, no escuché el tema que mencionó. Claro, compañera. El tema que vamos a estar viendo hoy es directamente constitucional del sistema de garantías. ¿Estamos, compañeros? Dentro de estos temas directamente vamos a ir ahí así que abordando también los elementos constitutivos de los modelos garantistas, el modelo autoritario del proceso penal, ¿verdad? Pero yo por lo que escuché el otro día, a ustedes les piden en el sistema de asistencia que puedan ir colocando qué temas son los que se van ir abordando, ¿verdad? Entonces, vamos a dar inicio en cuanto a lo que prosigue. ¿Todos tienen su material, compañeros? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Gracias, compañeros. Entonces, vamos a continuar. Voy a iniciar yo con la lectura y posterior les voy a ir pidiendo de que puedan ir ahí ayudando. Entonces, nos hemos quedado en cuanto a que los principios o garantías penales y procesales son el conjunto de garantías penales y procesales. Estas no constituyen normas aisladas, sino que integran un sistema, es decir, una estructura coherente y racionada, orientada a cumplir ciertos fines. La transgresión de una garantía constitucional implica la inoperatividad de todo el sistema en su conjunto. Por lo tanto, no se puede permitir que existan normas contrarias a la Constitución. ¿Por qué contraría el sistema y su virtual inaplicación? En total deslegitimación del sistema garantista. De ahí la importancia de declarar la invalidez de las normas que contradigan la Constitución, puesto de no hacerlo el sistema político y jurídico pierde legitimidad y la norma fundamental pierde completamente su potencia como norma suprema. Entonces, en cuanto a los sistemas de garantías constitucionales, vemos reflejado nuevamente, ¿verdad? En cuanto a lo que establece el principio de legalidad, ¿quién le puede dar lectura, compañeros, y su fundamento legal a este principio como tal, que es uno de los principales para que no se violenten dichas normas? ¿Alguien le puede dar lectura al artículo 17 de la Constitución Política de la República de Guatemala, compañeros? Artículo 17. No hay delito ni pena sin ley anterior. No son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas como delito o falta y penadas por la ley anterior a su perpetración. No hay prisión por deuda. Gracias, compañero. ¿Alguien que le pueda dar lectura al artículo 1 y 2 del Código Procesal Penal?
Artículo 1. No hay pena sin ley. Non poena sine lege. No se impondrá pena alguna si la ley no lo hubiere fijado con anterioridad. Artículo 2. No hay proceso sin ley. No podrá iniciarse proceso ni tramitarse denuncia o querella, sino por actos u omisiones calificados como delitos o faltas por una ley anterior. Sin ese presupuesto es nulo lo actuado e induce responsabilidad del tribunal. Gracias, compañera. Bueno, ahí a esos artículos, a su artículo 1 y 2, le pueden poner principio de legalidad, y al artículo 17 también es el principio de legalidad. Eso los pueden hacer sus anotaciones y poner, ¿verdad? Artículo 17, Constitución Política, y artículo 1 y 2 en la Constitución del Código Procesal Penal. Entonces, en ese sentido, compañeros, como podemos observar que no hay delito ni pena sin una ley anterior, nadie podrá ser sometido a un proceso penal si en virtud de lo cual no ha cometido esa transgresión en cuanto a las normas jurídicas. ¿Recuerdan lo que habíamos platicado en la clase anterior? Si una persona directamente comete un delito tipificado dentro del Código Penal, ahí sí se estaría dando esa transgresión directamente a lo que es permitido y a lo que no es permitido. Partiendo de ese conjunto de ideas, si podemos observar en cuanto al artículo 1 y 2 del Código Procesal Penal, establece en el artículo 2, no hay proceso sin ley, no podrá iniciarse proceso ni tramitarse denuncia o querella, sino por actos u omisiones calificados como delitos o faltas. Entonces, si una persona es detenida y si no ha cometido ni un delito ni falta, se estaría violentando el principio de legalidad. ¿Estamos bien, compañeros? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Es correcto, Lic. Muy Sí, bien, gracias, licenciado. compañeros. Bueno, entonces, ¿qué pasaría y cómo ustedes fundamentarían ante un juez competente si hay una detención ilegal porque no cumple los requisitos que establece en cuanto a que haya cometido un delito o una falta? Estaríamos ante la situación, ¿verdad? De hacerle saber al señor juez, mi patrocinado, en todo caso, ha sido detenido y como tal, no ha... ¿Sí, Kevin? Bueno, respecto a cómo proceder, podríamos proceder por medio del principio de la legalidad, que se funda en siguientes garantías. Este principio consta de garantías: la garantía de imperatividad, la garantía de juicio previo, de fines del proceso, su posterioridad y su posterioridad. Se tendría que plantear ante el juez los motivos por los cuales consideramos que se ha violentado el principio de legalidad, ¿verdad? Así es, muy bien, Kevin. A estos artículos, que sería la garantía de imperatividad, se encuentra regulada en el artículo 3 del Código Procesal Penal, la de juicio previo en el artículo 4, los fines del proceso en el 5 y la posterioridad del proceso sería el 6. Así es, compañero. Entonces, partiendo de esas ideas y de lo que el compañero establece, tiene razón. En el artículo 3, efectivamente, encontramos la imperatividad a lo que se deviene del debido proceso. Nadie podrá variar las formas del proceso y en cuanto a una etapa procesal ya ha sido vencida, no podrá volver a esa etapa procesal. Entonces nos fundamentaríamos y le diríamos al señor juez, directamente se ha violentado directamente el principio de legalidad y estamos ante una detención ilegal conforme al artículo 6 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en cuanto que toda una persona puede ser sometida o puede ser detenida ya sea por un delito o por una falta, ¿verdad? En cuanto a que no podrá tramitarse denuncia o querella, sino por actos u omisiones calificados por delitos o faltas, una ley anterior. ¿Qué pasaría si directamente a una persona no le constan hechos y no hay elementos suficientes de prueba como para poder llevar a cabo una denuncia? Directamente estaríamos ante una situación de una simulación de delito.
Recordemos de que toda persona que pueda iniciar o pretenda poner una denuncia en contra de una persona, tendrá que tener también cómo probarlo. ¿Sí o no, compañeros? Así es, licenciado. Bueno, entonces, si no existen los elementos suficientes como tal para poder someter a una persona a un proceso penal, estaríamos ante una detención ilegal. Y si somos sometidos ante un proceso penal de una forma injusta, retomando nuevamente, ante una violación al principio de legalidad, y para esto nos podríamos apoyar en virtud del artículo 5 del Código Procesal Penal, a lo que se refieren los fines del proceso. ¿Alguien me puede mencionar cuáles son esos fines del proceso penal? La averiguación de un hecho delictivo, o sea, si se cometió o no. Más que todo se trata de averiguar la circunstancia, los hechos, cómo, dónde y en qué lugar fue cometido el delito. ¿Sí? Y la posible participación del sindicado. Posible participación del sindicado. ¿Alguno más? La averiguación de la verdad, Lic. Averiguación de la verdad. También el procedimiento de cómo se debe actuar durante la etapa de investigación y todas las etapas del proceso que se lleven a cabo conforme a la ley, sin violentar ninguna garantía. Va, muy bien, compañeros. Vamos a hacer una anotación en nuestro Código Procesal Penal, en el artículo 5, en lo que se refiere a los fines del proceso. Ahorita les voy a decir, los vamos a enumerar para que ustedes los puedan tener claros y para que la próxima podamos tener ya directamente cuáles son esos fines establecidos en nuestra norma legal. Artículo 5, los fines del proceso. Van a poner número 1, donde dice la averiguación de un hecho señalado como delito o falta. Ese es el primer principio, el primer fin del proceso penal. La averiguación de un hecho que ha sido señalado como delito o falta. Si no existen esos elementos como tal, de que sea señalado como un delito o falta, estaríamos ante una violación al principio de legalidad. 2, las circunstancias en que pudo ser cometido. 3, el establecimiento de la posible participación del sindicado. 4, el pronunciamiento de la sentencia respectiva. 5, la ejecución de la misma. Hay otro fin del proceso. ¿Alguien me lo puede mencionar, compañeros? ¿Sería la tutela judicial, licenciado? Muchos establecemos de que la tutela judicial efectiva como garantía directamente al proceso, ¿verdad? Y a nuestro patrocinado. La reparación digna, artículo 124, compañeros, por favor, démosle lectura. Del mismo cuerpo legal, compañeros. Artículo 124, derecho a la reparación digna. La reparación a que tiene derecho la víctima comprende la restauración del derecho afectado por el hecho delictivo, que inicia desde reconocer a la víctima como persona con todas sus circunstancias como sujeto de derechos contra quien recayó la acción delictiva, hasta las alternativas disponibles para su reincorporación social a fin de disfrutar o hacer uso lo más pronto posible del derecho afectado en la medida que tal reparación sea humanamente posible, y en su caso la indemnización de los daños y perjuicios derivados de la comisión del delito. Para el ejercicio de este derecho deben observarse las siguientes reglas. Número 1. La acción de reparación podrá ejercerse en el mismo proceso penal una vez dictada la sentencia condenatoria. El juez o tribunal que dicte la sentencia de condena, cuando exista víctima determinada, en el relato de la sentencia se convocará a los sujetos procesales y a la víctima o agraviado a la audiencia de reparación.
la que se llevará a cabo el tercer día. Vamos a hacer una pausa ahí, compañero. Bueno, entonces la reparación digna es un fin primordial dentro de los fines del proceso. Pueden hacer su anotación ahí en su artículo 5 para que para su examen privado no nos vayan a agarrar ahí sí que en curva, ¿verdad? Ya van a tener ahí directamente lo que establece los fines del proceso. Y en la reparación digna, en el artículo 124, podemos observar que establece un plazo. Y ese plazo establece que se llevará a cabo al tercer día. ¿Al tercer día de qué, compañero, se va a llevar a cabo esa audiencia? De terminar la sentencia. Dictada la sentencia. Así es, compañero. Al momento que el tribunal dicte la sentencia condenatoria, el juez o tribunal va a dictar la sentencia cuando exista víctima determinada. Ahí pueden hacer su anotación. Cuando exista víctima determinada. En el relato de la sentencia se va a convocar a los sujetos procesales y a la víctima o agraviado para la audiencia de reparación digna. ¿Entendemos ese punto, compañeros, o hay alguna duda ahí? Luis, buenas noches, disculpe, ¿podría repetir, por favor? Compañera, ¿dónde se quedó directamente en lo que es la reparación digna como fin del proceso penal? Donde dice, se establece un plazo del tercer día. Ah, va, muy bien, compañera. Bueno, gracias. No tengas pena, no te da pena de ver. Bueno, recapitulando. Establecimos de que la reparación digna es un fin también del proceso penal. ¿Por qué? Porque se debe de poder, de una forma, poder resarcir ese daño que se causó directamente a una persona, ¿verdad? Entonces, en el numeral 1 del artículo 124 establece de que se va a llevar a cabo la audiencia de reparación digna al tercer día de que se ha llevado ya a cabo la sentencia condenatoria emitida por el juez o tribunal que ha dictado esa condena. Acá hay una situación que establece cuando exista víctima determinada, ¿verdad? Una víctima quiere decir directamente de que está una persona siendo lesionada, ya sea su patrimonio o ya sea que tenga alguna lesión que se pudo haber causado y directamente se le pueda dar esa retribución al daño causado. ¿Estamos? Licenciado, supongamos que aquí encuadraría la acción civil y la reparación digna, pero estos encuadran solamente dentro del querellante, por así decirlo, que sería ya íntimamente pues de acción privada, porque sí, tenemos ¿cómo decirlo? Bueno, pues la reparación digna es prácticamente casi lo mismo que la acción civil, solo que aquí dinama demasiado que la reparación digna es el derecho de la víctima de un delito a recibir una reparación adecuada y justa por aquellos daños que hayan acaecido por la comisión de un hecho delictivo. Pero esto siempre va más allá de una indemnización económica, sino que y busca restaurar pues en la medida de lo posible, no siempre vas a restaurarlo tal y como estaba, ¿verdad? Sí, vamos a ir a ese punto conceptual directamente para poder aclararlo. Vamos a leer el artículo 117 del Código Procesal Penal. Alguien que le dé lectura, por favor, vamos a leer el primer párrafo. Artículo 117, agraviado. Este código denomina como agraviado, número 1, víctima. Se entenderá por víctimas a las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente. Se incluye además en su caso al cónyuge, a los familiares o dependientes inmediatos de la víctima directa,
y o a la persona que conviva con ella en el momento de cometerse el delito, y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. Entonces, compañero, vamos a darle lectura al inciso E del segundo párrafo de ese mismo artículo. Inciso E, a recibir resarcimiento y o reparación por los daños recibidos. Bueno, orientadamente es lo que vamos a establecer, ¿verdad? Directamente que se puedan resarcir o reparar los daños causados. Y ya sabiendo quién es víctima, como lo establece el artículo 117 en su numeral primero, podemos darnos cuenta directamente quiénes y por qué, por los daños que hayan sufrido, incluidas lesiones físicas o mentales. Entonces, partiendo de esa idea, ya sabemos directamente por qué es de que hay que, y en qué hechos es de que se puede dar la reparación digna. El agraviado, aún cuando no se haya constituido como querellante adhesivo, eso se lo vas a encontrar a partir del numeral cuarto de ese mismo artículo. ¿Le puedes dar lectura, Kevin? Artículo 117, agraviado, numeral cuarto. Sí, a las asociaciones en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la asociación se vincule directamente con dichos intereses. El otro párrafo que prosigue, compañero. El agraviado, aun cuando no se haya constituido como querellante adhesivo de conformidad con el presente código, tiene derecho a... ¿Sí? Inciso A, ser informado sobre los derechos que le asisten en el procedimiento penal. B, recibir asistencia médica, psicosocial o cualquier otra que tenga por objeto reducir las secuelas del hecho delictivo. C, que el Ministerio Público escuche su opinión en el procedimiento fundamentalmente antes de las decisiones definitivas o de las provisionales que implican clausura o extinción de la persecución penal. D, ser informado conveniente y oportunamente de las decisiones fiscales y judiciales e invitado a las audiencias en las que su opinión pueda ser vertida. E, recibir resarcimiento y o reparación por los daños recibidos. F, a recibir protección cuando su integridad física corra peligro, como consecuencia de la persecución penal en contra del sindicado. G, a que existan mecanismos que disminuyan los riesgos de victimización secundaria durante el proceso penal. Vamos a hacer un paréntesis ahí, compañero. Entonces, como podemos ver directamente, el querellante adhesivo tiene derecho a ciertos elementos directamente por esa reparación digna y que están tipificados a partir del numeral, el inciso A, B, C, D, E, F y G. Entonces, el Ministerio Público es quien va a estar obligado a garantizar que esos derechos por medio de sus órganos correspondientes puedan para el efecto realizar los convenios con instituciones públicas o privadas, ¿verdad? Entonces directamente esa es la postura que se tendría que llevar a cabo y en su momento procesal oportuno lo deben de solicitar, ya sea ustedes si están como querellantes adhesivos o como directamente como una parte agraviada, ¿verdad? Sí, Kevin, ¿me ibas a comentar algo? No, ya no, licenciado. ¿Estamos en entendimos esa parte, compañeros, o hay duda en eso? Licenciado, buena tarde, una consulta. Buenas tardes, Claudia. ¿Qué pasa en el caso que una pareja, el esposo la golpeó, pero esta persona nunca puso la denuncia y ya 3 o 4 años más adelante quiere poner la denuncia porque en el golpe que recibió en su rostro, obviamente le quedó como la inflamación que nunca fue reparado? Entonces, ¿será posible todavía poner esa denuncia o ya no? Como para hacer una reparación digna. Gracias, compañera. Recordemos que por el delito que me comenta, prácticamente estaríamos ante una situación de femicidio, porque habría una violencia prácticamente física contra la mujer por parte de su pareja.
Y la ley de femicidio establece directamente que hay femicidio cuando directamente sí hay un lazo directo entre las personas, o puede ser que sí se conozcan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque directamente si es su esposo el que la ha golpeado, estaríamos directamente ante una violencia contra la mujer en su manifestación física. Pero acá hay una situación muy importante y suele suceder a diario. Lo que pasa es de que las mujeres en ciertos momentos, ante la situación de violencia psicológica que también sufren, porque no solo es física, es psicológica y hay violencia también económica. Entonces las mujeres en ciertos momentos les da miedo ejercer esa acción de poner una denuncia. Uno, porque ante la situación desconocen, ¿verdad? Otra, porque el esposo o su pareja la coacciona y le dice, mira, si me vas a poner una denuncia, te va a ir peor, te voy a pegar más duro. Y otra situación es de que en muchos casos hay mujeres de que no tienen las posibilidades económicas tanto para poder mantener el hogar ellas y como para poder darle la asistencia económica a sus hijos menores. Entonces a veces viven mucho en esa situación de la violencia y se da reiteradamente, ¿verdad? Pero recordemos de que este curso directamente es de derecho probatorio. Y lo que me preguntas directamente es cómo probarlo, ¿verdad? Ante un juez competente, o qué medio podría utilizar ella prácticamente para poder iniciar una denuncia, ¿verdad? Entonces, aquí hay un punto muy importante. El primero es, si ella no denunció en tiempo y no le pudieron llevar a cabo un dictamen pericial donde un médico forense estableciera las lesiones que le causó, cuántos días le imposibilitó directamente para el trabajo o directamente para poder realizar alguna actividad. Dos, si le van a quedar marcas visibles en su rostro o ya sean partes de su cuerpo, que esto directamente es la prueba reina dentro de estos delitos de femicidio. Si no existe directamente esa prueba, definitivamente vamos a estar en una situación muy compleja como parte acusadora que le corresponde al Ministerio Público. Por eso les decía yo, estamos ante un sistema de garantista acusatorio, porque el Ministerio Público es quien tiene la obligación de presentar la acusación con hechos reales y bases que se puedan sustentar como elementos de convicción dentro del proceso penal. Entonces, lo que sí podría hacer en ese momento, ya sea la persona que esté sufriendo ese maltrato, ¿verdad? Presentar su denuncia, relatar los hechos a través de su declaración testimonial, cómo han venido suscitándose, ¿verdad? Y si le dejó alguna marca que todavía pueda hacerse constar, que le lleven a cabo un dictamen médico forense para establecer las lesiones. Y otro punto muy importante, que le puedan realizar también un dictamen por parte de un psicólogo del INASIF para determinar el grado de afectación psicológica que tiene hasta el momento. Con eso directamente sí le van a iniciar un proceso penal a la persona a la que le ha afectado. Otra situación muy importante acá, compañeros, que tienen ustedes que saber es de que recordemos que este delito prácticamente es un delito de oficio. Aunque la persona vaya y se retraiga y dice, mire, señor fiscal, yo ya lo pensé bien y viera de que yo por asustarlo fue que le puse la denuncia. No, ahí sí que van a actuar de oficio los del Ministerio Público, lo van a someter a un proceso penal y previo solicitar lo que es las medidas de seguridad, ¿verdad? Ustedes saben cuáles son las medidas de seguridad y cómo funcionan, compañeros. Alguien que me pueda establecer previo, no sé si te aclaré la duda, compañera. Sí, licenciada, muchas gracias. Le comento porque esta persona fue al Ministerio Público, pero en el Ministerio Público ella explicó que ella tiene fotografías y la única constancia que ella tiene que se fue al ICS. Y en el ICS sí tiene la constancia que fue golpeada por su pareja, pero prácticamente en el Ministerio Público le indicaron que que era mejor como que lo dejara así porque por el tiempo que llevaba y que no había la prueba pericial. Sí, eso, la verdad, el fiscal que hizo eso, la verdad, sí está mal, honestamente, porque no se puede dejar a una persona que esté sufriendo ese tipo de daño
Una, porque está en riesgo la vida. Y recordemos de que la Constitución, su principal función es proteger a la persona y su integridad física. Este fiscal o la fiscal que le dijo eso puede ser hasta sometida directamente a un proceso penal, porque recordemos la posición de garante. Ellos deben de estar velando directamente si hay una comisión de un hecho delictivo. Tendrían que haberle tomado su denuncia e iniciar las investigaciones para ver si está llevando a cabo ese maltrato directamente, ¿verdad? Entonces, ella sí podría presentar ahí directamente que se le aperciba al fiscal por no haber tomado directamente la denuncia. Le vamos a dar la palabra a Edgar Olivares, que está ansioso de tomar la palabra. Gracias, Lick. Solo le quería consultar porque en el caso de la reparación digna creo que nos pasamos al ámbito civil, ¿verdad? Sí, compañero, lo que pasa es de que recordemos de que acá directamente esta audiencia de reparación digna se lleva a cabo al tercer día, pero recordemos de que directamente hay muchos de los que están siendo fueron condenados, a veces no tienen directamente bienes, ¿verdad? Entonces tendríamos que iniciar a través de un título ejecutivo y tratar de demandar por la vía civil para poder ver de qué forma se le puede retribuir, ya sea con un vehículo, un bien mueble, un bien inmueble, ¿verdad? Esa es la situación más que todo, de que nos vamos a una vía civil para poder acreditar a través de un título ejecutivo y embargar bienes, ¿verdad? Entonces, Lick, por ejemplo, cuando sucede algo de otras materias a penal, se le conoce como certificación de lo conducente. ¿Existe algún nombre para pasar de penal hacia otra materia? ¿O eso no tiene ningún nombre? No, compañero, recordemos que directamente los procesos están establecidos, ¿verdad? A través, por ejemplo, ¿qué te digo, verdad? En un caso, si vas a llevar un proceso en la vía civil, ¿verdad? Ya sería un juicio ejecutivo común, o si tenés garantizada la obligación, ya sea con cantidad líquida exigible y de plazo vencido, y ya tenés el título como tal, en la vía de apremio, ¿verdad? Ejecutivo en la vía de apremio. ¿Ustedes ya llevaron sus procesales civiles, compañeros, de sus clínicas? Solo el procesal 1 y en las clínicas estamos iniciando todavía. Pero gracias por su explicación, Lick, me quedó muy claro. Gracias. Está bien, compañeros. Sí, ahorita que vean ustedes directamente el proceso directamente amplia civil, van a poder entender directamente esa fase de este proceso y cuál va a ser directamente su título ejecutivo para poder establecerlo. Yo les pudiera argumentar o darles fundamentos, pero directamente nos vamos a desviar completamente de la materia, ¿verdad? Pero ya ustedes posterior ya van a ir encaminados, ¿verdad? Ya van a saber de que juicio ejecutivo directamente, ya sea juicio ejecutivo común, mal llamado común, ¿verdad? Y en la vía de apremio, dependiendo directamente de las garantías, ¿verdad? Recordemos de que ahí establece que tenga cantidad líquida exigible y de plazo vencido, ¿verdad? Eso es lo que ustedes deben de verificar para poder llevar a cabo esa acción civil. Sí, compañera Mariela. Sí, buenas noches, licenciado. Con una pregunta. ¿Qué pasa cuando una persona que es acusada de femicidio, pero esta persona está prófuga, pero a la señora que él le causó el daño, ella falleció? ¿Qué sucede ahí? ¿Sigue siempre la persecución o termina porque pues ya no está la víctima? Sí, compañera. Recordemos de que si se inició un proceso penal, ¿cuál es el plazo para que se pueda extinguir la obligación? Recordemos de que hay un plazo establecido para que una persona ya no pueda ser sometida a un proceso penal. Sería 25 años, compañera. Si se le inició un proceso penal y directamente por los golpes que él le dio o por las situaciones que se pudieron dar, y se establece de que a través de él fue que le causó la muerte, directamente va a ser sometido a un proceso penal, ya sea por un homicidio culposo, directamente, ¿verdad? O en todo caso, tal vez, bueno, no, por lo que me dice, sería un homicidio culposo, ¿verdad? Sí, pero fíjese que el caso es así, o sea, es real. La persona no le causó el daño, era, por decirle, una pareja, ella fue a denunciar que él la había maltratado y todo. Él negó todo
y entonces el Ministerio Público empezó a andar tras de él, ¿verdad? Entonces se fugó, pero a la señora la mató prácticamente un bus, o sea, la atropelló y se murió. Esa es mi duda, si la persona ya no está. Ajá, o sea, acá usted me decía esto, ¿verdad? Pero como prácticamente no fue él quien la mató, no, que fue un bus que la atropelló. Sí, está bien, compañera. Bueno, recordemos de que ante eso hay situaciones de hechos fortuitos, ¿verdad? Ante directamente los delitos culposos como tal, cuando una persona falta al deber de cuidado, ya sea por una imprudencia, negligencia o una impericia, estaríamos ante un hecho fortuito, dependiendo, ¿verdad? Ahorita les voy a explicar eso. Y aparte, directamente por lo que me dice, si ella puso su denuncia, directamente la fiscalía tuvo que haber citado a esta persona para oponerse a las medidas de seguridad, ya que la función principal, en primer punto, al momento de poner una denuncia en este ámbito de femicidio, se tienen que oponer a las medidas de seguridad. ¿Por qué? Porque si no se oponen, es como que si fuera cierto directamente ese maltrato y esa denuncia que estaba presentando la mujer, ¿verdad? Entonces, ustedes, bueno, no sé si habrán tenido, si ustedes saben cómo funcionan las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad son medios de defensa social que se imponen dependiendo de la peligrosidad del sujeto y de su no culpabilidad. Son utilizados por el Estado y se basan en el principio de legalidad, pero siempre constan de un determinado tiempo. Así es. Existen varias clasificaciones, la doctrinaria en la que están las medidas de seguridad y prevención, las curativas, las reductivas, correccionales, eliminativas, las privativas de libertad, las no privativas y las patrimoniales. También están las legales, que serían como que las de internamiento psicológico, internamiento agrícola, entre otras. Si no estoy mal, están en el artículo 88 del Código Penal, si no muy recuerdo. Sí, compañero, establece las medidas de seguridad en el Código Penal en su título 7º, capítulo 1. Ahí podemos encontrar directamente las medidas de seguridad, cuáles son directamente las que se pueden dar, ¿verdad? Como la clasificación que estableciste, el internamiento en un establecimiento psiquiátrico, internamiento en una granja agrícola, centro industrial, el internamiento en un establecimiento educativo, tratamiento. Está la libertad vigilada, la prohibición de residir en un lugar determinado, la prohibición de concurrir a determinados lugares y la caución a una buena conducta. Del numeral 1 al 3, esas son privativas de la libertad. Y en la clasificación del numeral 4 al 6, esas son restrictivas de la libertad. ¿Por qué? Porque unas directamente van a restringir y otras van a privar. ¿Por qué? Si ustedes pueden observar, del numeral 1 al 3, todas establecen internamiento en establecimiento educativo. Entonces ahí lo que va a hacer es privar de la libertad a la persona que tenga la necesidad de las medidas de seguridad. Y en el numeral 4, 5 y 6, si podemos ver, ahí hay es más factible, porque se le está dando una libertad vigilada. Otra, en el 5, prohibición de residir en lugar determinado. ¿Esto cómo se utiliza, compañeros? Esto se utiliza de la siguiente manera. Es el caso de que cuando uno le solicita a un juez que le otorgue medidas sustitutivas, podemos también utilizar estos elementos, establecerle, señor juez, en virtud de que no hay peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad conforme al artículo 263 del Código Procesal Penal, que se le otorguen medidas sustitutivas como tal al arresto domiciliario, que ponga su huella dactilar en el sistema biométrico del Ministerio Público. Pero hay situaciones de que uno le debe hacer ver al juez, por ejemplo, cuando las personas viven un poco cerca, ¿verdad? Entonces se le hace ver, señor juez, en las medidas de seguridad con el artículo 88, ¿verdad? Establecer en el numeral 5 que se le prohíba residir en lugar determinado. ¿Para qué? Para que se pueda interrumpir directamente que vayan a tener ese tipo de contacto las personas
y no se ponga en riesgo directamente a la persona víctima. ¿Me entienden en ese sentido? Sí, licenciado. Otro punto, en cuanto a la prohibición de concurrir a lugares determinados, es muy importante. ¿Por qué? Porque miren, pues, pongamos de que un hecho delictivo se llevó a cabo en la zona 18. Ahí es donde vive directamente la parte agraviada, pero el sindicado vive en Villanueva, ¿verdad? Entonces se le hace ver, señor juez, directamente el obstáculo de la averiguación de la verdad se puede establecer de que no va a haber ningún obstáculo. ¿Por qué? Porque directamente la persona agraviada y donde sucedieron los hechos en cuanto al tiempo, modo y lugar, sucedieron en la zona 18, en el numeral tal y tal. Pero, si bien es cierto, ahí sucedieron los hechos, mi patrocinado no reside en ese lugar. Entonces, de ese modo podemos establecer de que él no va a haber un peligro de obstaculización porque él donde vive es en Villanueva. Entonces, estamos de tramo a tramo directamente. Entonces, le solicito directamente que lo que se pueda establecer es una prohibición de concurrir o residir a ese lugar de la zona 18. ¿Entendemos cómo podría funcionar eso ya directamente dentro de un proceso, compañeros, dentro directamente de una primera declaración? No sé si me estoy... licenciado. Sí, va. Si ustedes creen de que yo estoy yéndome un poquito más allá de lo que es, me dicen y utilizamos un método más adecuado. Pero, bueno, yo creo que ya estamos abordando temas un poquito más allá. Pero, reiterando directamente a lo que es la oposición a las medidas de seguridad, eso es algo que directamente el Ministerio Público va a tener previo a solicitar el control jurisdiccional ante un juez, puede llevar las medidas alternativas como una conciliación. ¿Por qué? Porque directamente el Ministerio Público debe de hacer constar si directamente existen los elementos racionales. Esto véanlo muy bien, compañeros, porque esto es lo que les va a servir a ustedes en su ejercicio profesional. ¿Por qué? Porque cuando ustedes directamente les presenten una carpeta ministerial de una acusación de un subpatrocinado, ustedes deben de verificar si el Ministerio Público efectivamente tiene esos medios de convicción como tal. Porque si no los tiene, de ahí donde ustedes van a poder tomar para que les otorguen ya sea una falta de mérito o ya sea de que no sea ligado por ese delito, ¿verdad? Que sea ligado por un delito menor, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Si fuera estamos viendo ahorita femicidio, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Que diga, bueno, la señora Juana Pérez en su declaración testimonial manifiesta que el señor, Pedro la golpeó, ¿verdad? Y ella dice que la golpeó y que le causó un golpe directamente en su ojo del lado derecho y que le golpeó el brazo derecho. Y de que esto sucedió directamente cuando iban a bordo del vehículo tal y tal, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría directamente si la señora está diciendo que la golpeó en su ojo derecho y en su brazo derecho directamente, y el señor iba manejando del lado izquierdo del vehículo, ¿verdad? Los vehículos tienen el timón del lado izquierdo, ¿verdad? ¿Será que el señor tiene las manos demasiado largas o puede estirarlas tanto para golpearle el brazo y el ojo del lado derecho? ¿Ustedes creerían de que sería una declaración testimonial verídica a su razonar? Entraría en duda, licenciado. ¿Cómo, Rudy? Ahí entraría en duda esa declaración, porque ahí sí, como usted bien dijo, el brazo, pues, que lo tuviera bien, como que sí queda así cierta duda. Estaríamos ante una duda razonable, ¿verdad? Mariela, ¿sí? Sí, licenciada, yo pensaría también de que no es preciso de que sea, como por decirle, de un perfil. Podría ser de que se estén discutiendo frente a frente siempre en el carro y pues él pudo haberle golpeado de ese lado. O sea, esa sería una forma de pensar propia. Sí, claro, compañera. Recordemos que directamente la mente humana definitivamente va a crear diferentes tipos de análisis de cómo pudieron haber sucedido los hechos.
Pero recordemos de que directamente esa es nuestra estrategia como abogados. Compañeros, ya está el link para que puedan presentar su asistencia. No se les vaya a pasar, por favor. Tatiana, ¿estás por ahí? Sí, licenciado, dígame. Tatiana Alexandra, para ver si ya subiste, yo creo, la asistencia, ¿verdad? Ya se subió y ya está habilitada para que la puedan llenar. Va, gracias, Tatiana, muy fina. A las 7 le doy cierre a la asistencia. ¿Escucharon, compañeros? No vayan a esperar mucho tiempo porque si no ya no les van a tomar la asistencia y eso es un control directamente digital. Eso el sistema lo lleva completamente, ¿verdad? Para que no les vayan después que no les aparece su asistencia. Traten la manera de hacerlo nomás se suba para que no van a tener inconvenientes, ¿verdad? Licenciado, disculpe la pregunta, como tema podemos poner garantías constitucionales, ¿no? Sí, ahorita estamos desarrollando directamente el sistema de garantías. Muchísimas gracias, licenciado. Yo cada día de que estemos en la clase les voy a ir dando directamente qué tema vamos a ir tocando. Vean de que los temas directamente los dan a criterio del profesor en cuanto a cómo da las directrices de la clase. Yo estoy tratando la manera que esta clase sea un poco amplia para que ustedes puedan ir tomando una orientación ya en un ejercicio profesional. Directamente yo lo que les estoy dando son casos reales, no son casos directos, no son situaciones que yo me esté, como dicen por ahí, ¿verdad? Fumando. Esto es de ejercicio profesional de día a día que yo he llevado, ¿verdad, compañeros? Entonces yo lo que les estoy dando es pura práctica para su futuro. Sí, Edgar. Pero yo escuché que usted dividió el artículo 88 de las medidas de seguridad, le dio un nombre a las de internamiento y otras a las de provisión. ¿Será que me puede volver a repetir, perdón? Claro, compañero. Vas a hacer tu anotación del numeral 1 al 3. Esas van a ser privativas de libertad. Y del numeral 4 al 6 son restrictivas de libertad. Una tiene una condicionante que lo van a recluir en un lugar de internamiento y la otra va a ser una restricción a que no se concurra a lugares determinados o una libertad vigilada, ¿verdad? Muchas gracias, Bueno, compañero, no tengas pena. Entonces, recapitulando. Sí, Kevin. Y respecto a estábamos hablando de las medidas de seguridad, pero de la dinamación de estas podría surgir también los sustitutivos penales, donde sería la semilibertad, el arresto de fin de semana, un confinamiento, el arresto domiciliario, entre muchas otras que hay también. Sí, eso lo podemos establecer, como les mencionaba, conforme al artículo 264 del Código Procesal Penal. Ahí podemos establecer cuáles son las medidas sustitutivas. Si logramos llegar prácticamente a entrar a una primera declaración en cuanto a sus etapas procesales, en cuanto al artículo 81, 82 del Código Procesal Penal, vamos a ver ese tema de cómo solicitar en cuanto se dan las medidas de coerción, ¿verdad? Solo que no sé si nos va a dar el tiempo necesario para poder llegar hasta ahí, ¿verdad? Y en ese momento es de que le solicitaríamos, ¿verdad, señor juez? Presento arraigo, tengo documentos para poder acreditar que se desvanece el peligro de fuga, para poder acreditar de que no se va a dar la obstaculización a la averiguación de la verdad, ¿verdad? El artículo 261 del Código Procesal Penal establece también, ¿verdad?, que delito no será necesario que una persona permanezca en una prisión preventiva. Y puntos muy elementales de que vamos a tratar la manera, compañeros, de poderlos desarrollar. Y recapitulando al caso que manifestaba la compañera Mariela, ¿verdad? Entonces, la mente, como nosotros como profesionales primer punto, tenemos que encontrar los fallos. ¿Qué fallos tiene la fiscalía para nosotros poder atacarlo, ¿verdad?
Porque nosotros directamente como abogados tenemos la obligación, así sea el peor delincuente, el peor maleante o la persona más problemática, pero si nos contratan para nuestros servicios profesionales, lo tenemos que defender. Tenemos un código de ética profesional, el cual tenemos que respetar. Yo sé que a veces se dan muchas injusticias, compañeros, y sé que a veces nosotros somos un tanto humanitarios como tal, ¿verdad? Como humanos tenemos esa situación, ¿verdad? De no causarle el daño a nadie, a menos que sea una persona ya que tenga en su psiquis algo ya malo, ¿verdad? Ya traiga problemas como tales, te lleva a cabo hasta matar, ¿verdad? O a veces por un enojo. Pero la función principal de nosotros es verificar dónde están esos fallos para poder atacarlos, utilizar las herramientas constitucionales, los principios constitucionales. Y si un juez directamente no les acepta directamente lo que ustedes están argumentando, ustedes deben de presentar su formal protesta y establecerle que se está violentando el debido proceso, que se está violentando el principio de legalidad, que no se está estableciendo su derecho de defensa, por ejemplo, el derecho de elegir a un defensor. El artículo 92 del Código Procesal Penal lo establece. Toda persona tiene derecho a elegir a un abogado de su confianza. Y en dado caso no lo tenga, se asistirá a uno de la defensa pública penal de oficio, ¿verdad? Entonces, ustedes deben de tener los elementos, las herramientas que nos dan las leyes para poder ponerlas en práctica, ¿verdad? Y de eso es de que ustedes van a poder ganar sus casos. Si ustedes saben manejar bien sus leyes, saben dónde se encuentran tipificados los delitos y el manejo de la ley, ustedes no se les va a dificultar, ¿verdad? Van a ser unos abogados exitosos. En cuanto a la forma de cómo hacer una refutación, es algo muy importante dentro del derecho penal, compañeros. La oratoria, la forma como ustedes van a dirigirse, la forma de su tono de voz, cómo le van a hablar a un juez también, porque también si ustedes llegan a una audiencia, como quien dice, con mal carácter y, mire, señor juez, y que así como que sin el decoro debido, definitivamente de entradita van a echarse de mal al juez, ¿verdad? Hay muchos abogados que al referirse a un juez le dicen honorable juez, ¿verdad? ¿Ustedes creen de que un juez es honorable o no es honorable, compañeros? Se lo dejo mucho a criterio de cada uno. ¿Qué creen ustedes ante eso? Licenciado, yo creo que se le llama así o se le dirige al juez así por el respeto y por la investidura que él tiene, ¿va? Así es, compañero. Definitivamente los jueces tienen una investidura alta como tal, ¿verdad? Son conocedores del derecho y con altos grados de estudio directamente en cuanto a la rama de que vayan a desempeñar, ¿verdad? En cuanto a la honorabilidad directamente, al menos a mi título personal directamente, yo no podría establecer qué tan honorable puede ser, ¿verdad? Pero lo considerable es señor juez, ¿verdad? Señor juez, garantista del derecho y conocedor de la ley, que pueda resolvernos en cuanto a su conocimiento y a la sana, a su entender, ¿verdad? Para no violentar los derechos constitucionales, ¿verdad? Pero conforme ustedes vayan desarrollando sus audiencias, vayan desarrollando su ejercicio profesional, van a ir tomando ciertos conceptos y ciertas situaciones, ¿verdad? Que tanto puede ser honorable un juez, ¿verdad? El artículo 36, si no estoy mal, de la Constitución establece, ¿verdad? En cuanto a la honorabilidad. No, vamos a ver. Ya lo tengo aquí, compañeros, pero... Explica que los diputados también les dicen honorable, pero yo no comparto. ¿De dónde? Eso es lo que les digo, ¿va? ¿De dónde se sacaron que son honorables, va? ¿Será que nosotros tal vez como personas directamente por caerle bien o que digan, me trata bonito, le decimos honorable, ¿va? O qué pasó, ¿va? Pero es algo muy, muy, muy complicado, compañeros. Muy complicado a veces de que ya en el ejercicio, como les digo, es de que se va viendo y uno va tomando esas situaciones de decir, ¿verdad? ¿Será que es honorable o no es honorable, ¿verdad? Pero
Sí, sí, compañero. Perdón, licenciado, yo creo que por la costumbre que se ha venido trayendo eso, que la mayoría los llamen honorable o distinguido, señor juez, señor fiscal, creo que eso ya se viene adoptando y obviamente los que ya vamos ingresando en la cola, pues lo vamos practicando también, ¿va? Sí, sí, la verdad es que como les digo, nosotros, más que todo por tal vez querer quedar bien con la persona, ¿verdad? Le decimos, el honorable, ¿verdad? O el respetuoso y todo, ¿verdad? Pero directamente, lo que se debe hacer directamente con el juez es decirle, señor juez, usted como garantista y conocedor de la ley resuelva conforme derecho, ¿verdad? Para que él sepa directamente de que sabe uno de que él tiene que resolver en cuanto a derecho, en cuanto a la ley, no a su forma de interpretar el porque él se cree figuras delictivas, ¿verdad? Y ande pensando cosas que no son, ¿va? ¿Verdad? Aquí es donde entra el principio de la sana crítica. Exactamente, compañero, exactamente, ahí es, ¿verdad? Recordemos que deben de resolver en cuanto a la psicología, a su razonamiento, ¿verdad? Pero como jueces definitivamente conocen, ¿verdad, compañero? Definitivamente estamos ante personas que conocen de la ley, ¿verdad? No nos vamos a poder venir a engañar tan fácilmente, ¿verdad? Pero, como les decía, la ideación que nosotros llevamos en nuestra mente es lo que nos va a ayudar, ¿verdad? Y establecerle al juez, señor juez, aquí no se dan esos elementos, señor juez, aquí ante lo que estamos es ante incongruencia, ¿verdad? La señora Marta directamente, ella misma se contradice en su declaración testimonial por esto y esto, ¿verdad? No tenemos elementos suficientes de convicción, ¿verdad? Entonces, ante la duda razonable y en cuanto al principio de indubio pro reo, se le debe favorecer a mi patrocinado porque no existen los elementos necesarios de convicción. ¿Sí o no, compañeros? Bueno, ya casi estamos terminando, compañeros. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda. Es el momento para poder hacerlo y si no, damos por terminada la clase, compañeros. Licenciado, solo tenía una duda con respecto a la denuncia de que iba a hacer la señora que dijo la compañera. Eso no prescribió, licenciado, eran 4 años, dijo. Recordemos, compañeros, ¿sí, Kevin? La prescripción está en el artículo 107 del Código Penal, son 25 años, compañero, en el inciso 1. Así es, compañero, así es, a eso iba. Lo extraño es que el MP dijo que ya no, o sea, ya no quiso. Yo pensé que tenía algún argumento, pero con lo que ya dijeron ustedes, muy amable. Tengo claro No, que mira, sigue. sí, compañero, es que hay una situación acá en cuanto en cuanto le otorgan medidas de seguridad, que hay un plazo de 6 meses y la parte que está siendo denunciada directamente tiene un plazo también para poder oponerse a esas medidas de seguridad. Pero recordemos lo que habíamos establecido en el artículo 310 del Código Procesal Penal, la desestimación. Y si ustedes pueden ver, ahí hay un plazo de 20 días y cuando el Ministerio Público no crea que existen elementos suficientes para poder solicitar el control judicial ante el juez competente, los desestimará de oficio. Por eso es de que yo les decía de que había un plazo también para poder establecer directamente en los delitos que, por ejemplo, no sean de instancia particular, ¿verdad? Entonces, ese plazo se debe establecer y les van a notificar y decirles, bueno, si directamente usted no ratifica su denuncia, directamente no existen los elementos, se va a desestimar de oficio la causa conforme al artículo 310. O no tiene las pruebas suficientes, ¿verdad? O no tienen las pruebas suficientes. Recordemos otra vez de que este curso directamente es probar. ¿Cómo van a probar directamente que sí existen los elementos, que sí la golpeó, que sí la está maltratando psicológicamente, ¿verdad? Pero si no existen esos indicios necesarios suficientes, no van a tener elementos de convicción para poder solicitar ante un juez el control judicial, porque no van a tener bases jurídicas y cuando estén ante un juez y el juez vea esa imputación que hace el Ministerio Público, los va a regresar de patitas a la fiscalía, les va a decir, fiscal, ¿qué le pasa? ¿Va? O sea, los fiscales deben de tener elementos eficientes para poder llevar a cabo. El problema es que la fiscalía, ante la carga de trabajo que tienen,
se le pasan ciertas situaciones, y ahí es donde uno como abogado se debe de basar para poder ver esos errores y en eso pautar el caso. ¿Estamos, compañeros? Sí, licenciado, gracias. muchas gracias. Licenciado, muchas gracias. Licenciado, muchas gracias. Bueno, compañeros, me alegro que hayamos terminado bien la clase. Seguimos mañana con más dudas y tratando de aportar más conocimientos para el ejercicio profesional, compañeros. Que pasen una feliz noche.